buenos días a cada uno de ustedes en sus casas. Bienvenido a Escuelas Sin Fronteras. Este es nuestro primer capítulo en el que vamos a tocar distintas temáticas para ir dando a conocer nuestro plan de inclusión y cómo vamos a ir trabajando con nuestros estudiantes y con toda la comunidad que nos ve por el canal Gevisión, para ir tocando, como les mencionaba, estos temas en donde vamos a ver interculturalidad, por ejemplo, igualdad de género, que es lo que hoy en día como sociedad en Chile estamos tratando de transmitir a cada uno de las personas que formamos parte de esta comunidad. Como les mencionaba, hoy tenemos un tema que es la interculturalidad, en donde vamos a poder conocer qué es esto de la interculturalidad, a qué se le atribuye, cómo está presente hoy en día en nuestra sociedad chilena y principalmente cómo nos afecta a nosotros o qué impacto ha tenido en nuestra ciudad, principalmente en Tomé. Y de ahí lo vamos a llevar un poco más al contexto de nuestra escuela, qué opinan nuestros niños, qué opinan nuestros docentes también, cómo lo manejaríamos nosotros si esto estuviera presente dentro de nuestra escuela. Porque lamentablemente, y lo digo lamentablemente, rescatando el valor de las distintas culturas pueden generar entre sí. No tenemos alumnos con otras nacionalidades, o hay algunos pequeñitos de nacionalidad argentina, pero ya llevan tanto tiempo en nuestro país que las costumbres chilenas están arraigadas principalmente. Como les mencionaba, tenemos también una entrevista que hizo una estudiante del taller de periodismo, Lucía, a un ciudadano ecuatoriano que vive hace muchos años en nuestra comuna, incluso tiene sus fuentes laborales acá, familia, ha formado dentro de nuestro país, hijos, incluso nietos. Y es interesante ver cómo él ha logrado mantener sus raíces. Así que les invito a que puedan ver esta cápsula, este video, esta entrevista realizada por Lucía. El promedio de porcentaje de población migrante en los países sudamericanos es el 1,4% y Chile ocupa el quinto lugar en términos de mayor preponderancia. Un informe de extranjería del año 2016 indica que la principal comunidad residente en Chile es la de los peruanos, con un 31,7%, seguidos por argentinos con un 16,3%, bolivianos con el 8,8%, colombianos con el 6,1% y ecuatorianos con un 4,7% de población en el país. Estos últimos se encuentran establecidos en casi todas las regiones, especialmente en la región metropolitana, región de Valparaíso, la región del Tarapacá, la región de los lagos y la nuestra, la región del Biobío. Nuestra comuna comparte con población ecuatoriana y hoy día conoceremos su trabajo, su historia y su vida. Tal como señala el periodista Carlos Martínez Bolaños en su publicación Una mirada a la inmigración ecuatoriana en Chile, publicada por la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano. En Ecuador se distingue tres corrientes emigratorias importantes desde mediados del siglo XX. La primera inmigración del 60 tuvo como destinos principales a Estados Unidos, Canadá y Venezuela, y se produjo en parte por la falta de fuentes de empleo en el sur del Ecuador, luego de la disminución en la demanda de los sombreros de paja toquilla. La de 1980, por su lado, tuvo un fuerte componente rural y fue predominantemente masculina. La emigración de finales de 1990 tuvo como base la reagrupación familiar, pero también la grave crisis económica que enfrentó el país hacia finales del siglo XX y que detonó una acelerada salida de ecuatorianos hacia algunos países europeos, pero también hacia países de la Latinoamérica, entre los
que se encuentra Chile. Dentro de los años 90 es cuando Jorge Aguilar salió de Ecuador, desde su poblado del norte de su país. Decidió viajar. Bueno, yo vengo, como les decía, yo vengo de Ecuador. Yo soy de una cultura indígena del norte del Ecuador, del norte de Quito. Bueno, yo emigré en el año 94, así que vivo muchísimos años por acá. He estado viviendo en diferentes ciudades de Chile y hace 5 años estoy radicado aquí en Tomé. Soy de una cultura muy diferente, soy de una cultura otavaleña como indígena. El otavaleño, el 98 o 99% no se acostumbran a trabajar apatronados. El otavaleño recorre el mundo. Yo me dedico al comercio netamente. Al principio me dedicaba a la onda más artesanía, pero últimos años ya me estaba dedicando al comercio. El crecimiento de la inmigración ecuatoriana en territorio chileno se encuentra dado, entre otras cosas, por la cercanía geográfica, un mismo idioma y la existencia de instrumentos jurídicos y tratados bilaterales que facilitan el ingreso, la permanencia y las posibilidades de empleo de los ecuatorianos en Chile. Sin embargo, muchos de los ecuatorianos continúan viviendo su vida tal como en su país. Provenir de una cultura diferente como cultura otavaleña, más que participar, estamos más tratando de vivir nuestro metro cuadrado y siempre vivimos nuestro metro cuadrado. Eso, yo creo que estamos un poco aislados de ese mundo, pero tratamos de vivir nuestro mundo, la vida social. Se rige más que todo de la casa al negocio, del negocio a la casa. En cuanto a las razones de fondo que tiene cada persona que llega hasta nuestro país, esta está dada por diferentes factores, pues no necesariamente la falta de trabajo es un elemento potente para ellos, pues para Jorge la decisión no dependió de nada en particular. La verdad no sabría, porque cuando me emigré era muy lolo, como decimos acá en Chile, y no sabía por qué lo iba. Simplemente tomé un rumbo, dije voy a buscar nuevos horizontes, y acá me encontré y me encuentro, y realmente no sabría, no tendría lo que todo el mundo me decía, ¿por qué emigró? No sabría decirlo, pero un azar, buscar un nuevo futuro. Yo al principio llegué, no tuve ningún recibimiento, simplemente porque vine al azar. Me paré en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Pudahuel, en Santiago, y no sabía para dónde tomarlo, porque había bajado y realmente yo vine, ni siquiera sabía cuál era la moneda nacional ni qué comida, totalmente no sabía si hablaban español. Era un cabro chico que había tomado esa decisión, y me encontré en Santiago, y cuando de pronto subo al 3er piso para ver dónde estaba la capital, dónde estaba la ciudad, y me encontré que no estaba en la ciudad. Yo pensé que era como en mi país, el aeropuerto estaba en medio de la ciudad, y me encontré, y así que no tuve ningún recibimiento, pero a la larga recorrí Chile, casi todo el sur. Comencé recorriendo, conociendo principalmente, y después fui ya como que optando a trabajar. Aunque no todo es muy fácil. Para un inmigrante, las oportunidades laborales se han dado, y en nuestra comuna ellos se sienten muy cómodos. En Chile, el hecho de estar viviendo muchos años tiene que ver mucho por la tranquilidad que uno tiene, la acogida del pueblo chileno, de tratarnos uno más, no haciendo diferencia. Yo creo que por eso he vivido, me he sentido bien, más que todo la calidez del pueblo, del país Chile. Le tomé la tranquilidad sobre todas las cosas, la tranquilidad donde que yo pueda salir de noche y no tengo problema. A veces
por motivos de seguridad. Estamos saliendo a veces de noche, llegando a 2 de la mañana, 3 de la mañana, y tengo la misma tranquilidad que en el día. Eso es lo que me gustó de Tormes. A pesar de no haber grandes diferencias entre chilenos y ecuatorianos, la forma de vida en sociedad y las opciones sociales de cada país son distintas, y esto se ve en los trámites que realizan. Chile, a pesar de todo, todavía no es un país corrupto, donde que en otros países podríamos manejar cualquier trámite con dinero, y acá no sé. Acá uno cumple la ley, cualquier trámite no tiene costo, entonces, pero tengo que seguir de acuerdo a la ley. Mi país es un paraíso donde que a una diferencia de 1 hora y media, 2 horas, lo puedo desayunar en tierras cálidas, puedo almorzar en las sierras ecuatorianas y puedo merendar en el oriente ecuatoriano. Entonces puedo obtener todo en el mismo lugar. Es el país más diverso del mundo. Eso también se extiende al acceso a la educación y al concepto de familia. La educación chilena para el que tiene plata es buena, pero para el que no tiene plata, educación chilena es muy mala. Lo hablo directamente porque en mi país es educación gratuita para todos. Estudia, tengas plata, no tengas plata, depende de cuánta inteligencia tengas. Así que mis hijos pueden estudiar, si tienen buena cabeza, en la mejor universidad. Todo depende, ¿no? En mi país no se rige por plata, entonces ahí aquí hay un poco de diferencia. La familia es lo primordial, la familia es lo más importante en la cultura. De hecho, en mi cultura hay una palabra que se dice ayllu, que es la familia. En mi cultura netamente se basa en ayllu, no solamente familia de sangre, sino también de los vecinos, y en eso consiste la familia. De la misma manera en que a los chilenos les parece distinto en el lenguaje, también para los ecuatorianos es distinto comprender a primeras, tal como le pasó a Jorge cuando recién se instaló en nuestro país, pero simplemente se trata de costumbres y aceptación. Mira, cuando hay una decisión de emigrar a un país diferente, yo creo que va con toda esa carga encima, porque hay que adaptarse. Principalmente acá en Chile se habla de muchos modismos, porque estoy muchísimos años acá, se habla de muchos modismos y las palabras se hablan la mitad de la palabra, y así se entiende Chile. Sipo, sin fines de modismos. Sí, al principio me costó, no entendía lo que hablaban, porque nosotros los ecuatorianos hablamos palabras precisas, o sea, palabras completas, y se hablan lentamente. Y acá yo quería comprender la primera palabra, y de pronto la persona que me estaba hablando ya estaba como en las 20 palabras. Yo estaba queriendo entender la primera palabra, lo que decía. Pero fui acostumbrándome a entender más rápido. Pero el modismo y la cultura, yo creo que fui adaptándome, más que todo el cambio de clima. Eso para nosotros fue y sigue siendo un poco complicado, no sé si utilizar esa palabra, porque yo soy de un país trópico. Ecuador, estamos en el medio de la tierra, en la línea ecuatorial, donde que el clima es arriba de 15 grados, podríamos hablarlo, y es un clima un poco húmedo. Y acá vine, y después que me emigré a radicarme en Temuco era complicado, porque era mucha lluvia. El frío era muy, muy duro. Así que sí, me costó. La discriminación en este tema de la migración no es algo que les preocupe, pues para Jorge es algo que sucede en todos lados. Hay momentos en que
¿Se sienten discriminados por ser de otro país? Yo creo que no exclusivamente por estar acá en Chile. Yo creo que se va a ocurrir así viaje a otros países del mundo, aún yo creo menos desarrollados. Eso lo voy a ver, y he viajado a varios países, y eso, yo creo que esto se siente, los extranjeros que están inmigrando a Ecuador también se siente lo mismo, y yo creo que no creo que es parte de la naturaleza que te lo lleva a sentirte a sentirte excluido dentro de la sociedad, y eso no pasa solamente acá en Chile, y eso sí lo hemos visto, lo hemos conocido, pero yo creo que es parte del ser humano. Yo creo que ese va a ser el pan diario de todos los que estamos inmigrando, y no solamente acá en Chile, sino en todo lado, pero un poco triste también por todos aquellos que están inmigrando, algunos ilegales, muchas veces ilegales por falta de conocimiento, ilegales porque da miedo acercarse a un lugar donde preguntarlo, aún sabiendo de que no es tan complicado estar legalmente en Chile. Simplemente me da tristeza por eso, porque me gustaría que todos supieran que sí se puede hacer una vida regular. Y aunque Jorge ya no es el mismo de cuando recién llegó al país, sus deseos son volver a Ecuador. Mi estilo de vida, ya no hablo el español ecuatoriano, y hablo el español chileno. De hecho, con mi lengua y hablo mezclado entre mi quichua y el español, y hablo mezclado. Mi vida ha cambiado mucho. Ahora, más que estar pensando en quedarme o pensar vivir, ya vivir más de la mitad de mis años, ya estoy como indígena, como pueblo nativo, estoy pensando en volver a mi vejez, terminar en mi país como dignamente. Eso lo que anhela el hombre, vuelve a su tierra. Eso más porque estoy más de la mitad de mi vida, yo creo que seguiré viviendo, pero en vez de pensar quisiera vivir acá, no, porque estoy viviendo acá. Mi vida ha sido en Chile, y ya estoy pensando, no, algún día tengo que volver. Venimos de pueblos distintos, pero siempre podemos compartir los unos con los otros nuestras diversas culturas. Quizás tengamos un lenguaje distinto, pero podemos aprenderlo y también nos pueden enseñar. Es el país más diverso del mundo, donde tenemos 14 dialectos y 3 idiomas oficiales, que es el quichua que yo hablo, el español y el shuar. Aparte de eso tenemos 14 dialectos, 14 tribus que hablan dialectos diferentes. Kunan tutamanda kay wawa shamushka, kay yachachi ukumanda wawa ñukanchipaq kawsayta riqsin shanishpa. Imata rikurirka? Alimi chay chashna, o sea, tapuyukunata shinapi, o sea, ñukanchita valoran, ñukanchik culturata más riqsiñachin, chikia más paypash kuti paypa escolapi o yachachi wasipi más ñukanchita kuti representashpashnalla kuti chaypi paykunawanpash explicanga chashnami kashkia nishpayman explicashpa kuti chaypash paykunapash kuti yachajunka kuti. Chaymi paykuna, bueno, yachashpa rinyarin ñukanchik culturamanta, y kay nachuninga antawan ninyarin paykunapa rikukta, chaykunapi rikukuna yachanayarin ñukanchik parashkata. Bueno, estamos hablando de que, bueno, nos vino a entrevistar una niña para saber de nuestra cultura, de nuestras vivencias, y también yo creo que va aprendiendo la niña a comentar a sus amigos, y seguramente los que están viendo este canal también van a llegar a saber algo también de la cultura, de que en Chile también hay un país diverso, es un país diverso, más diverso cada día más, porque tiene ya migrantes de todos los países. Fue la nota de Lucía Jofré para Gvisión.
ahí estaba con nosotros la nota de Lucía. Muchas gracias, Lucía, por esta nota maravillosa en donde pudimos conocer a don Jorge, un ciudadano ecuatoriano que lleva bastante tiempo trabajando y viviendo en nuestro país y nos muestra bastante de su cultura. Es interesante ver cómo, a pesar del tiempo que él lleva viviendo en nuestro país, ha logrado mantener sus raíces, incluso la lengua de su pueblo originario, y a veces es lindo poder rescatar esto, ya que a nosotros los chilenos nos cuesta un poco. Volviendo al tema de la interculturalidad, para explicar un poquito en la casa de qué se trata este término, es este intercambio que se produce en distintas culturas, en donde cada una de ellas es vista de igual manera, y este intercambio produce un enriquecimiento de ambas culturas, o a veces pueden ser más de dos incluso, que se van relacionando. En nuestro país, desde el año 1990 en adelante, se fueron dando una serie de tratados, principalmente de libre comercio, entre una y otras nacionalidades, principalmente de nuestro continente, ¿ya? Y de esta manera se produjo este intercambio, esta migración de ciudadanos tanto chilenos hacia el extranjero como también otras nacionalidades que fueron ingresando a nuestro país. Con el pasar de los tiempos, obviamente, y quizás ustedes lo verán en sus casas a diario en las noticias o incluso cuando van al comercio en el centro de nuestra ciudad, cómo nos hemos ido enriqueciendo de distintas culturas y a veces nos cuesta un poco comunicarnos, ya sea por el idioma o también porque no nos entendemos ciertas terminologías, ¿ya? Para poder conversar un poco más de este tema y poder entender la interculturalidad en su particularidad en nuestra ciudad está con nosotros un antropólogo, Cristóbal Baeza, que se los presento. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, Cristóbal, gracias por estar con nosotros en esta mañana y poder compartir de lo que tú manejas a cabalidad en relación a la interculturalidad. Háblanos un poquito, primero para poder aclararle a las personas, cuánto hablamos de culturas y cuándo una cultura puede ser considerada como tal. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Espero poder aportar para una reflexión de un tema que es muy coyuntural el día de hoy. Así que, bueno, primero que todo, el concepto de cultura es súper difícil de explicar. Es un tema muy amplio. Desde hace mucho tiempo, los antropólogos, distintos investigadores, han intentado definir el concepto para que, en pocas palabras, diga muchas más cosas. O sea, en realidad, más que diga, revele más cosas. Y tiene más de 170 explicaciones hasta el momento. Entonces, como determinar qué es lo que hace a un grupo decir que son una cultura independiente es un poco complicado de definir. Pero hasta el momento son las mismas fronteras culturales, que muchas veces están vinculadas con lo geográfico, las que terminan determinando o terminaban determinando hace muchos años cuáles son las distintas culturas. Eso es súper interesante para nosotros porque es parte del currículum que hoy en día se pasa a nuestros estudiantes y ellos también tienen su propia opinión en relación a lo que estamos tratando hoy en día de la migración. Y también tienen su propia opinión de qué ocurriría o cómo actuarían ellos si tenemos distintos compañeros a lo mejor que puedan ingresar a alguno de sus cursos y tener una nacionalidad distinta a la nuestra. Entonces te invito a que podamos observar un video, una nota de la opinión de los niños de nuestra escuela Gabriela Mistral y después vamos a comentar acerca de eso. Excelente. ¿Sabes lo que es inmigración y emigración? Sí. Bueno, inmigración es cuando una persona se va de un país a otro. ¿Sí? Ni idea. ¿Sabes de los inmigrantes que hay en nuestro país? Sí. Que hay varias personas que por causa de su país se van a otros lugares para buscar mejor calidad de vida. ¿Te parece bien que la gente de otros países venga a trabajar en Chile? Sí. ¿Por qué no? Incluso hay personas que trabajan mejor allá que acá. ¿Es que es inmigración? Sí, cuando vienen personas de otros países a tu país. ¿Qué te parece a ti la inmigración en Chile?
de que las personas son egoístas, porque no las reciben bien, ¿Por qué crees que pasa eso? porque no somos tolerantes y no nos respetamos. ¿Cuáles crees que son las mayores características o rasgos que son fuente de críticas hacia los extranjeros? Su color de piel y que algunos traen enfermedades. ¿Sabes que en nuestro país vienen personas de otros países a trabajar, a vivir? Sí, sí, igual bien porque hay gente que necesita el trabajo. ¿Cómo crees que reaccionarías si llegara un compañero extranjero a tu curso? Igual me sentiría, no sé, bien porque seguramente allá en su país no tienen la posibilidad de estudiar como acá. ¿Qué opinas de la inmigración? Creo que todos tenemos derecho a llegar a un país y ser bien acogidos, porque así como fuera del país hay hartos chilenos, así también nosotros tenemos derecho a recibir a todos los extranjeros y entregarle harto amor, harta cordialidad, porque hay gente que sufre mucho. ¿Sabes que en nuestro país viene gente de otros países a vivir, a trabajar? Sí, ¿Qué te parece? que está bien porque cada uno tiene sabe lo que hace, ¿Qué crees de la discriminación? que está mal porque uno debe ser como es y no hay que molestar. ¿Qué opinas de la inmigración? No sé qué es eso. ¿Sabes que en nuestro país viene gente de otros países a vivir? Ya, eso es inmigración. ¿Qué te parece que la gente de otros países venga a Chile a vivir, a trabajar? Bien, porque supongo que si vienen para acá es porque en su país no tendrán recursos y necesitarán vivir aquí porque la convivencia aquí es mejor. Si viniera un compañero extranjero, ¿cómo lo recibirías? Bien, no lo molestaría porque él tendría que acostumbrarse a la escuela y después no seríamos amigos. Que está bien porque que vengan extranjeros igual a conocer igual es bueno. ¿Y qué piensas de la discriminación que hay hacia los extranjeros? Que eso está mal porque no todos tienen que ser malos, pues, porque sí hay personas que son extranjeras que son malas, pero igual hay personas que no son malas. Que es malo porque no hay que molestar a los demás y tratarlos bien, recibirlos bien. Y acerca de la discriminación hacia los extranjeros, ¿qué piensas? Que no está bien porque hay algunos que no son tan malos y algunos sí son malos. ¿Sabes lo que es inmigración? Cuando viene un extranjero a nuestro país, ¿Y qué te parece que vengan extranjeros a nuestro país? bien, porque hay varias gente que vive fuera de Chile y en otros países y no nos gustaría que nos trataran mal y a ellos tampoco les gustaría. ¿Qué piensas acerca de la discriminación que sufren los extranjeros en nuestro país? Mal porque a nosotros no nos gustaría y se sentirían mal. ¿Qué opinas de la inmigración? Es muy importante porque así damos la bienvenida a todas las personas que vienen de otros países a compartir nuevas ideas, nuevas información acá con nuestro país, con nuestras personas nuevas, a conocer, por ejemplo, los nuevos idiomas, nuevas costumbres. Eso es muy importante. ¿Qué opinas de la inmigración en Chile? De la inmigración. Bueno, yo estoy de acuerdo porque es darle una oportunidad a personas que puedan surgir, formar familia. Eso. ¿Qué le parece la discriminación que existe en nuestro país? Ay, no estoy de acuerdo, porque yo pienso que somos todos iguales y vinimos a surgir y a formar familia. ¿Sabes qué es inmigración? Sí, por lo que vienen de otra parte a vivir aquí, pero no sé qué decir. ¿Qué piensas de ello? ¿Te parece bien o mal que venga gente de otros países a trabajar, a vivir, a estudiar? No sé. Bueno, yo estoy de acuerdo que lleguen personas a nuestro país. Son personas que muchas veces tienen algunas profesiones, que colaboran en hartas áreas. Lamentablemente hay muchos trabajos que nadie los quiere hacer y ellos están de acuerdo en trabajar, por ejemplo, en las bombas de benzina, en las confiterías. Y hay algunos que son especialistas en algunas áreas, como por ejemplo médicos. Incluso nosotros acá en Tomé tenemos médicos que están trabajando en el CEFAM con nacionalidad venezolano, ecuatoriano, me parece, así que estoy completamente de acuerdo. ¿Qué le parece la inmigración en Chile? Bueno, encuentro que así como nosotros los chilenos visitamos también y vamos a otros países, también tienen ellos derecho a estar en nuestro país. ¿Siente que hay una
inclusión de la gente extranjera en nuestro país? No, para nada. ¿Qué falta? Respeto, que aprendamos a respetarlos y a valorar también las habilidades y las capacidades que ellos tienen. ¿Sabes qué son los inmigrantes? Sí, ¿Qué son? las personas de otros países como de Colombia, Venezuela. ¿Te gusta que ellos vivan aquí en nuestro país? ¿Sí? ¿Has visto a los ecuatorianos en nuestra comuna? Sí. ¿Qué piensas de ellos? ¿Que son trabajadores, son calladitos, habladores? ¿Trabajadores? ¿La inmigración? ¿La qué? Inmigración. Ya sé. ¿Qué piensas de la gente que viene de otros países a trabajar a nuestro país? Bien. No sé. ¿Qué piensa usted de la inmigración en Chile? A mí me merecen respeto, pero ellos también tienen que venir a respetar a nosotros los chilenos que somos. Bueno, la opinión de nuestros niños es bastante unificada. A todos les parece interesante. Coméntanos tú un poquito qué opinas o cómo es tu visión en relación a la opinión de los niños. Bueno, yo creo que está bien la perspectiva que tienen, que están adoptando. Lógicamente, la aceptación cultural y de culturas extranjeras principalmente es un proceso que se tiene que dar mediante mucho tiempo, no tiene que ser algo tan apresurado, es un proceso paulatino, porque muchas veces muchas trabas vienen por generaciones anteriores con circunstancias que no son las que se viven hoy en día. Entonces el hecho de que los niños hoy día tengan una perspectiva mucho más abierta de lo que significa recibir a alguien que viene a buscar oportunidades a nuestro país, Claro. Es la perspectiva que se tiene que dar y significa que también en el hogar los padres están haciendo el trabajo correcto. Bueno, siempre ha sido importante la labor de la familia para la formación de los niños y quizás por eso, como lo mencionas bien tú, para ellos les es más fácil aceptarlo que para los adultos quizás. En relación a la entrevista a don Jorge, este ciudadano ecuatoriano que vive en nuestro país, que pertenece a la cultura otavaleña, perdón. ¿Por qué crees tú que ellos logran mantener sus costumbres tan arraigadas? No, la respuesta, según yo, es un poco ambivalente, porque las personas que vienen a Chile, uno mismo, tiene herencias culturales. Son cosas que uno ha normalizado a través del tiempo, que muchas veces ni siquiera nosotros estamos conscientes de que ya las llegamos a normalizar. Y son cosas que no tienen que ver con el sentido común, sino que son actitudes, hábitos que uno tiene que replica diariamente. Entonces, cuando vienen personas de otras partes, vienen con hábitos y actitudes que lógicamente todos ellos hicieron, entonces van a seguir replicando. El punto es que muchas veces en los países se les niegan oportunidades o se les quitan espacio o hay poca inclusión, lo que termina haciendo que las personas de otras situaciones, de otros contextos, de otros lugares, terminan agrupándose entre los mismos para poder lograr una aceptación que muchas veces en los países no se les da, en diversas oportunidades, se les quitan. Entonces la forma más fácil de llevar una vida normal es buscando aceptación y juntándose con las personas que comparten los mismos problemas. Claro, porque a mí me llama la atención que él dice, nosotros vivimos en Chile, él tiene hijos chilenos, nietos, pero sus hijos fueron criados como ecuatorianos. Y viven así en Chile, con todas sus costumbres, no han logrado mimetizarse o nosotros los chilenos no logramos contagiarlos de nuestro chilenismo. Entonces podríamos decir ahí, haciendo un poco de análisis a lo que tú nos mencionabas, que a lo mejor no hemos sido tan abiertos para que ellos se puedan expresar abiertamente su cultura y puedan a lo mejor trasvasijar un poco de ella a nosotros y han tenido que encapsularse. Claramente, de hecho esto se llama un proceso de transculturización, en que las personas, significa que las personas están en un lugar y dan conocimiento y también reciben conocimiento y con el tiempo se terminan mimetizando, que eso se le llama sincretismo cultural, que se terminan mezclando las distintas creencias. Entonces es lógico pensar que no se le han dado los espacios para poder mimetizarse socialmente, pero también, como te decía antes, tiene que ver mucho con que es un proceso que requiere mucho tiempo. Estas personas probablemente, el caballero ecuatoriano, su hijo y sus nietos van a ya tener otro tipo de actitudes de la que están teniendo ellos en este momento. Claro. Van a ir obteniendo otros campos laborales, otras personas, conociendo otras situaciones, aprendiendo otras cosas que van a estar más vinculadas con lo que es Chile. Con lo que es Chile, de a poco. O sea, a poco, claro. A lo mejor les ha costado, a lo mejor, y quizás está bien que ellos mantengan sus raíces. Y probablemente nunca pierdan algunos rasgos.
En relación al, cuando hablamos de interculturalidad, es muy difícil dejar de hablar de discriminación. ¿Por qué crees tú que hoy en día, o quizás desde hace mucho tiempo, las personas llegamos a discriminar? ¿Por qué el ser humano, en su esencia, tiene esto de quizás marcar la diferencia en quien es distinto o tiene una creencia, en este caso una cultura diferente a la nuestra? Hay un concepto que yo creo que es súper importante entender que se llama etnocentrismo, y es que la gente toma como una referencia positiva y enaltece su propia cultura en desmedro del resto de las personas o de otros sectores. Pasa mucho en Europa con América Latina, o con América Latina, con otros países, que generalmente está muy relacionado con lo que es la circunstancia económica. Entonces, sí, el problema principal, ahora si lo queremos mirar como de raíz, es que el ser humano desde su inicio ha estado compitiendo para sobrevivir en el medio, y esa competencia ha hecho que se generen jerarquías sociales. Pero en la actualidad, llevándolo de forma más contextualizada, tiene que ver mucho con el mal empleo del concepto de cultura, según yo. Por ejemplo, se habla mucho de cultura y se refiere a alguien que es muy leído, que puede ir a obras de arte, Claro. o a la ópera, al Sí. arte, pero en realidad nadie no tiene cultura. Siempre dice tú no tienes cultura, tú tienes más Inculto. cultura, eres inculto, y eso es un concepto que está totalmente errado. O sea, todo lo que nosotros podemos repudiar de personas que viven con nosotros también es construcción de nosotros mismos. Es algo que es cíclico y todos tenemos una cultura que compartimos, somos seres gregarios por naturaleza. Entonces yo creo que ese concepto en que ya se jerarquiza por la pura palabra, que la palabra, el lenguaje influye demasiado en todo, hace que los seres humanos terminen creyéndose situaciones que en realidad son falsas. Sentirse superior a lo mejor a otro, Sentirse superior para validarnos nosotros por bienes, mismos. sobre todo en Chile por lo menos, que es un país conservador. El estrato social referido a lo económico tiene mucho que ver siempre en la discriminación. Sí, de hecho, bueno, cuando se escuchan entrevistas a los adultos principalmente, que ahí está la diferencia en la entrevista que se hacía a los niños de nuestra escuela, se menciona mucho que el extranjero viene a quitarnos el trabajo a los chilenos. Claro. Entonces, y a veces no pensamos que también ellos vienen a aportar tanto a nuestra cultura como también a generar fuentes de trabajo también. Totalmente. De hecho, es un proceso que no beneficia a nadie, porque no está regulada la inmigración. Entonces, lo que pasa es que viene gente que son mal pagados, son sobreexplotados laboralmente del extranjero, que no está bien, y también donde ellos están cobrando tan barato por la mano de obra, terminan desapareciendo los puestos para la gente del mismo país. Entonces todos pierden y nadie está ganando, a menos que sería como el dueño de la empresa, por decirlo de alguna forma. Pero sí, fue un proceso que empezó y que no ha terminado. Y no va a terminar hasta que todos seamos conscientes de ello y que se regule de alguna forma. Desde el 2012 más o menos se empezó a ser visible, porque desde antes yo creo que ya lo habían notado, el generar leyes que regulen la inmigración en Chile. Y muchas veces los chilenos nos sentimos un poco en este vaivén de qué ocurre, principalmente como conversábamos por el tema de lo económico, el sentir miedo a la escasez laboral en Chile producto de que llegan inmigrantes que son capaces de cobrar más barato por la misma mano de obra que a lo mejor un chileno haría por más dinero. Y es importante este tema de la regulación. ¿En qué está nuestro país ahora? ¿O qué conoces tú en relación a estas políticas de ley que se están haciendo necesarias? O sea, sobre todo en el ámbito educacional se están tomando proyecciones, proyectos de ley que hablan de interculturalidad, pero siempre están muy vinculados a lo que es el mundo indígena, como ese tipo de inclusión cultural. Claro. Pero respecto al extranjero, claro, hay leyes que regulan la entrada de inmigrantes y también la forma en la que ellos se puedan desempeñar en Chile. Pero una protección o algo que regule la inmigración ilegal, que es el principal foco hoy día de descontento para los mismos chilenos, porque es la que le quita el trabajo, es lo que es una materia que nos está tocando de la forma adecuada por el Congreso en general. Bueno, ahí también nosotros como ciudadanía debemos exigir a nuestros gobernantes que se pongan las pilas y comiencen a generar estas leyes que son tan necesarias. Yo creo que de esa misma manera a lo mejor se va a producir menos discriminación, porque vamos a estar todos ordenados en cuanto a nuestras funciones y a nuestra autorización para estar dentro del país y poder cumplir también con las normativas que están presentes.
Otra de las preguntas que tenemos para consultarte y para que las personas puedan también entender es en cuanto a qué tan difícil puede ser para nosotros poder aceptar a un extranjero así, a cabalidad, y qué pasos debiéramos derribar, qué barreras debiéramos derribar para que esto se dé de manera natural. O sea, bueno, repito lo mismo, te reitero lo mismo que he dicho todo el rato. Creo que es un proceso que se tiene que dar mediante mucho tiempo. Creo que la xenofobia no desaparece de un día para otro. En Chile, como te dije, es un país conservador, la gente es conservadora y muy individualista en muchos casos. Es una generalización porque obviamente no todos son así. Pero esto involucra que no estén conscientes ni estén preocupados del otro. Y políticamente correcto siempre es aceptar, decir que yo acepto la diversidad, que acepto al inmigrante, pero en realidad eso no se está haciendo. Entonces lo que hay que hacer, según yo, es normalizar y empezar a enseñar a las personas, a los niños chicos, o sea, desde todos los sectores, porque la educación no va a dar abasto solo para que las personas entren en reflexión, para que los jóvenes entren en reflexión. Son todos los contextos sociales los que tienen que trabajar, las instituciones, la escuela, la familia, que tienen que trabajar para que esto se normalice y para que la gente deje de ver esos rasgos tan caricaturescos que nosotros tenemos del extranjero. Claro. Porque todo es visible, o sea, la persona que tiene otro color de piel, uno la queda mirando en la calle, la persona que habla de otra forma, es lo pintoresco, y eso pintoresco que parece divertido termina siendo una discriminación muy sublime que hace que no se pueda normalizar la situación. Esas barreras yo creo que hay que ir derribándolas, y es un proceso que se tiene que dar desde que las personas sean muy chicos y no se va de un día a otro. Va a ser algo lento y necesita un recambio generacional. Esta ley de inclusión, entonces podríamos decir que como sociedad es nuestro primer paso para en años más poder llegar a una interculturalidad. Y te pregunto también en relación a lo mismo, porque a nosotros escuela siempre nos llegan este tipo de situaciones de manera súper fuerte, porque somos quienes vamos formando a los ciudadanos del futuro y somos quienes también debemos hacer estos cambios. Entonces, quizás, como decías tú, llevar a la reflexión a los niños desde pequeños para que en su futuro, cuando adultos, se pueda producir esta interculturalidad, de manera natural. Sí, pues, o sea, sí, yo no estoy diciendo que el proceso tenga que ocurrir de forma natural totalmente. Como te decía, hay que ir apoyando, hay que ir concientizando, incentivando la reflexión. Y algo que para mí es muy importante, hay que incentivar primero que todo el respeto y no confundirlo con la tolerancia. El respeto es muy distinto a la tolerancia. La cultura, el concepto de cultura puede jugar muy malas pasadas. Uno puede caer mucho en el fundamentalismo y justificar todo mediante la cultura. Y eso también puede ser muy peligroso. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver las otras culturas y no proyectar nuestro juicio mediante nuestros propios conocimientos, nuestros propios hábitos, sino que hay que ponerse en una plataforma en la que nos veamos todos por igual. Hay un antropólogo que se llamaba Frank Boas y hablaba del particularismo cultural, que decía que todas las culturas tienen que verse en la misma situación, en el mismo grado, sin discriminar. Pero como te decía recién, eso también tiene sus pros y sus contras. Es medio peligroso el momento de llegar a justificar malos hábitos que de repente, por más de que tengan que ver con la cultura, no están bien. Claro. Si por algo la sociedad constantemente va reflexionando y va cambiando ciertas cosas que todos repudian. Así crecen las comunidades y así crece la sociedad, mediante la reflexión de esas cosas que no están bien, por sentido común. Entonces, como principal tarea es generar el respeto. Sería la base para que podamos hablar después de una interculturalidad de manera horizontal. Exacto. Y Lo segundo, la reflexión, llevar a la reflexión y al valorar las distintas culturas. Sí. Yo creo que también es imprescindible el trabajo con las familias, para que ellas puedan también reforzar estos principios en casa. Porque a veces se produce también que, claro, nosotros como escuela hablamos de el valorar las distintas culturas, el respetarnos el uno al otro con nuestras diferencias, no tan solo raciales. Pero a veces en casa el discurso o las actitudes, como tú decías, el simple hecho a lo mejor de mirar más de la cuenta a una persona en la calle simplemente porque su cabello es distinto o porque su color de piel es distinto, ya entrega un mensaje mucho más potente a los niños. Claro, hay prejuicios que cuesta mucho sacarse y yo creo que todo el mundo los tiene, porque son formación de años a años, que uno va creciendo viendo cosas que no necesariamente están bien, como lo es el tema del género hasta el día de hoy. Pero
Claro, ese proceso que te digo que entregar la herramienta del respeto y la reflexión también tiene que ir acompañado con la formación de los profesionales que están actuando en la educación más vinculada a lo que es un trato con pertinencia cultural, porque las instituciones en general y no solo la educación no están funcionando como debieran en la aceptación y la inclusión de otras culturas con respeto, sino que hay una perspectiva muy occidentalizada de lo que se dice es correcto, pero en realidad solamente es algo que nosotros tenemos naturalizado porque vivimos en una sociedad occidental, pero que muchas veces no está relacionado con lo que son otro tipo de etnia, otro tipo de conocimiento. Nosotros en el mismo país tendemos a segmentar mucho a la gente del campo, como campesino, el hombre de la ciudad, y esos pocos detalles son los que van haciendo que se acrecente la brecha que en realidad hay que disminuir. Y para eso hay que aumentar los ramos de la gente que se está formando que tengan que ver con el tema de la pertinencia cultural y el trato de la interculturalidad en general en la educación, que es algo que hoy día se está viendo, pero que todavía las universidades no lo están implementando en sus bases curriculares. ¿Crees tú que el chileno en sí valora su propia cultura y que a lo mejor esto también puede influir al momento de generar este intercambio con otra nacionalidad? Sí, son imaginarios sociales, son convenciones a las que se llegan socialmente que se terminan validando por todos. O sea, el concepto de patriotismo, ese patriotismo que cuando juega el partido de Chile todos estén de rojo cuando en realidad nunca visten el rojo mediante todo el año, hace que, claro, parece ser entretenido, pero que uno termine o genere como repudio innecesario. O sea, yo odio a esta persona o yo la alejo porque encuentro que ellos no son buenos y nosotros sí. Es una perspectiva muy básica, pero que en realidad uno la hace de forma inconsciente. Y ese tipo de cosas claramente tienen que ir desapareciendo y, como te digo nuevamente, es un proceso que va a llevar mucho tiempo y tiene, como tú dijiste, mucho que ver con que uno es muy autorreferente culturalmente, es muy etnocéntrico, como dije en un inicio. Pero eso es un proceso de tiempo que se va a ir transformando con el recambio generacional y con el apoyo en distintas áreas e instituciones. Mira, y la última pregunta, el rol de nosotros como educadores es fundamental en esto, pero ¿cuál es el rol de la familia en casa? Y me gustaría que pudiera ser un mensaje para la familia, considerando que ellos son el otro pedestal en el que se sustenta la educación de un niño. Claro, el mensaje para la familia yo diría que tiene que ver con enseñarle a los hijos la diversidad que hay en el mundo y siempre mostrarla desde una perspectiva no conservadora como tienden a hacerlo todos, sino que una perspectiva neutral, objetiva, en la que se plantee nuestra plataforma de igual a igual con la plataforma del resto de las otras personas. Que por ser contexto distinto, por tener distintos hábitos, no significa que nosotros seamos superiores a ellos ni que el resto sea superior a nosotros, sino que siempre tiene que haber un respeto de por medio, valorando y recibiendo los conocimientos que pueden ser un aporte en todo el mundo y en todas partes. Bueno, en relación y para ir concluyendo este primer programa de Escuelas Sin Fronteras, en donde nuestra temática ha sido la interculturalidad, debemos rescatar algunas cosas. Primero, el respeto, el respetar las diferencias de cada persona, indistintamente según su religión, su raza, su nacionalidad o inclusive su orientación sexual. El rol de nosotros como educadores está claro, somos uno de los pilares fundamentales para generar un cambio generacional en los niños que son parte de la Escuela Gabriela Mistral. Pero también el otro pilar fundamental es la familia en casa, en donde necesitamos el apoyo de ustedes para que se puedan cimentar de manera concreta esta valoración hacia las distintas culturas, que es el tema que hemos tratado hoy en día. Agradecemos a Cristóbal por su compañía, por estar con nosotros, a ustedes también por los minutos que nos han dado de su tiempo para poder escucharnos y esperamos puedan hacer también un análisis y compartirlo con el resto de la familia. Muy buenas tardes, nos veremos en un próximo programa.